Está. Bueno, buenas tardes nuevamente. Me veo re oscura con este filtro, pero bueno. Eh, bueno, cuéntenme cómo les ha ido en estos años de cursada. ¿Cómo va la materia no, cómo va la carrera? ¿Ya están súper adaptados o no? Sí, creo que sí, que ya la mayoría hemos agarrado bien el ritmo. Genial. Ustedes ya Nos vamos a empiezan, quejar igual, pero ¿el agarramos qué? el ¿Van ritmo. a qué? Nos vamos a quejar igual, pero ya le agarramos el Ah, ritmo. no, no, por ahí el tema es que se comprenda por ahí el sistema, ¿no? Que es lo que más cuesta en primer año. Sí, la Y plataforma sí. la plataforma y el sistema de la universidad, o sea, cómo es el sistema de evaluación, o sea, cómo esto de rendir finales, ¿no? Como que hay muchos chicos que vienen directamente del secundario y piensan, o sea, siguen con el mismo ritmo del secundario y es totalmente distinto. Eh, estuvieron con Gaby. ¿Cuántos eran? ¿Eran muchos más? ¿Cuántos eran en metodología uno? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Habremos sido 15, 16? No, no Ah, llegábamos quizás. igual eran pocos, igual. Sí, siempre fuimos pocos esta comisión igual. Ah, ok, ok. Y este año empiezan con las prácticas, ¿no? En las escuelas, Tenemos entendido. las residencias, todavía no empiezan a... No nos han confirmado nada. Tenemos los viernes apartados para eso en el Ah, cronograma, pero no nos han avisado de dónde, cómo vamos a no, eso lo hacer. van a hablar con el profe que les toque, o sea, Claro. eso lo arreglan internamente, pero es una materia. Sí, sí, De sí, sí. hacerlo lo vamos a hacer. No, Sí, sí, el es una cuatrimestre materia que de viene Vamos terceros, a hacer pasantías en colegios privados, tengo entendido. de tercero y cuarto, son ya en tercero y cuarto se hacen, ¿no? Así que bueno, van a empezar a planificar y todo. Bueno, y en las otras materias, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál les ha costado más? ¿Cuál menos? ¿Cuál les gustó más de las que han cursado hasta ahora? Y fisiología creo que nos gustó, a la mayoría nos gusta lo que es fisiología, pero nos dio con un palo. La cara de Luca, no, no, que nos guste no quiere decir que nos haya sido fácil. Es que es difícil, fisiología es una materia, hay Sí, materias más complicadas, eso se sabe, más allá del profesorado, la orientación del profesorado y más allá de la institución. Por ahí hay orientación, el IUR por ahí no tiene tanta de esas materias más biologicistas, por así decirlo, porque tiene una orientación más pedagógica hacia el deporte, tiene muchos deportes, por ejemplo. Pero yo hice más una orientación porque hice como un mix, hice en una institución estatal que era más pedagógico y después me cambio para hacer la licenciatura a una universidad y ese profesorado era también como una orientación mucho más hacia el entrenamiento y, y bueno, igual en la otra también, o sea, yo tuve un año, ya el primer año era anatomía uno anual, en el segundo era fisiología general anual, o sea, todos los años tenía ¿vieron como ustedes tienen inglés? Bueno, yo así, la parte de biologicista. En tercero era fisiología del ejercicio anual. Y en cuarto, todo lo que es biomecánica aplicada al deporte, al movimiento, o sea que también tiene todo que ver con lo mismo, porque hay que dominar muy bien anatomía y fisiología junto a física, ¿no? O sea, entonces como súper, bueno, y además, obviamente las materias de entrenamiento y además materias de evaluación del deporte y del ejercicio, o sea que son, entonces mi formación, tengo una formación, o sea, como bastante que me encanta, pero bueno, es muy amplia la educación física, la verdad que hay muchas orientaciones, hay como para todo, para mí todo me parece apasionante, lo que pasa es que no dan, no, no da los lamentablemente tiempos. no nos podemos dedicar a todo, pero la verdad que todos los campos de la educación física son muy atractivos. Pero sí es verdad que es que no alcanza, chicos, ustedes si piensan, todo lo que tendrían que cursar para hacer, para tener el título de profesores de educación física, es como decir, yo una vez lo pensé, son como 10 años de cursado, ¿no? Entonces, la verdad que vieron que es como el médico, es como una carrera de una generalidad, es como un poquito de cada Sí. cosa. Y después ustedes tienen que especializarse en lo que más les guste, porque la verdad que el campo de acción es extremadamente amplio. Entonces, todo lo que vamos a ver acá, incluso acá en metodología, es como es para que ustedes conozcan ese mundo. Porque ahora, ¿cómo se aprende a investigar? Que es lo que vamos a ver en esta materia, es investigando, no a través de, vieron, desde la teoría en sí. La teoría me ayuda a comprender, a saber qué herramientas yo tengo para hacer, pero para aplicar. Pero después se aprende haciendo, ¿no? Entonces es como, bueno, es como decir, bueno, sí, sé de qué se trata, cómo se investiga, sé lo que es la ciencia, sé lo que es el conocimiento científico, bueno, y eso.
pero la verdad que más allá de eso es como, uno nunca termina de aprender, jamás, o sea, jamás. Así que bueno. Pero bueno, ya les queda 2 años más, o sea, para seguir, van a ver. Yo noto mucho el cambio siempre separo, primero y segundo son de una forma, y ya tercero y cuarto son de otra. Entonces, ustedes verán ahí, se observa como una madurez, es como un asentamiento, ¿no? Y estoy hablando más allá de los conocimientos de la personalidad. Es como que ya están más en el rol de profes, entonces se nota otro nivel de madurez en todo sentido. Así que bueno, es mucho más lindo dar clases en los años más arriba. Sí, Pero estuvimos un par de compañeros también, tuvimos la chance de hacer de profe Java, monitores en realidad nos ponían, con otro profe a cargo en las colonias de vacaciones de lo que es acá la municipalidad. También nos claro, sirvió como para ir entrando en onda de esto que decís vos del carácter, de afianzarnos como profes, de entender y ver un montón de cosas que en el aula no las vemos, o sea, tenemos los textos y todo muy bonito, pero cuando te encontrás con un salón real con 50 chicos, la teoría es como que, bueno, investiguemos por acá a ver qué, qué pasa. claro. Bueno, Es una base, pero la formación la hacen ustedes. Yo siempre digo, la formación la hacen ustedes, no ni la institución ni los docentes, la hacen ustedes. Así que bueno. ¿Qué decirles? Bueno, calculo que habrán visto el aula. Gaby sigue siendo contenidista, así que calculo que ya más o menos vieron que cada docente tiene su perfil. Han visto el aula. Les hago una consulta con respecto a metodología uno. ¿Cómo rindieron para la promoción, el TIF? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fueron trabajando durante el año? Para saber más o menos cómo fue su proceso, su desempeño. ¿Trabajaron en grupo, individual? de las dos formas trabajamos. Fue mucho en grupo. Creo que el TIF fue un Prezi, no me acuerdo bien. El tip sí fue, en realidad nos daba la plataforma que quisiéramos elegir nosotros, pero Prezi era la más cómoda. Que la mayoría usamos esa. ¿Y qué tenían que Vale. hacer? Hicimos todo lo que es el proceso de investigación. Justamente Ah, estoy ok. hojeando la carpeta Estuvo de re investigación divertido. científica. Con- Hicimos, mm, Fue uno de los mejores tips que tuvimos porque nos juntamos y teníamos que investigar y cada uno tenía una idea particular y dijimos, bueno, a ver, nos pongamos de acuerdo. Y investigamos, bueno, a nosotros nos tocó investigar sobre el título de Malevo, el chico que salió BMX, bueno, en las Olimpiadas y estuvo buenísimo. Nos enteramos varias cosas. Esperen, entonces, ¿tuvieron que armar, digamos, una presentación con el proceso de investigación o tuvieron que Ese llevar fue a un cabo una trabajo. investigación? No, no, ese fue un no, trabajo, el de Prezi fue hacer los procesos de investigación, que claro. algunos lo hicieron tipo Eligieron un autor, por otros eligieron imágenes, dos. otros lo hicieron solamente con lo que consideraban importante. Fueron variando, pero dentro de todo estuvieron bien los trabajos de todos. Creo que todos aprobamos. Y ya la investigación, ese se tornó un poco muy diferente cada grupo y también estuvo buenísimo. Ese fue el que más llamó la atención en los grupos. Pero el TIF, ¿cuál fue? ¿O fue la combinación de ambos? No, No, el el TIF tip ya fue el directamente final, la fue, presentación de Prezi. claro, ¿Cómo? Perdón. ¿El TIF cuál fue? ¿Cuál fue La el TIF? presentación de Prezi del Ah, el proceso de PRES. Ok, investigación. bien, bien, bien. Sí, miren, esta materia es bastante particular y es muy distinta al resto de las materias, porque eh, a ver, si bien, por supuesto, hay conocimientos o contenidos específicos a lo que es la investigación, eh, no es una materia que se pueda estudiar de memoria, literal. Entonces, tampoco evaluamos de memoria. Eh, sí, desde la comprensión y por ahí cómo los llegan a comprender, digamos, poniéndolos en práctica. Si no los trabajan, es como, pero no es, también es un proceso muy personal que a algunos se les hace más complejo y a otros más fácil, digamos, pero Claro, ahí por ahí fue lo que dijo Lucas, que le gustó y nos gustó a todos, en realidad hacer el proceso de investigación, aplicarlo en algo, que cada quien ah, eligió un tema diferente. Como dijo Lucas, que ese trabajo sí nos llamó la atención a todos, estuvo bueno.
cada quien eligió un tema y hizo proceso de investigación, tomamos estadísticas de todo, o sea, metimos todo ahí. Claro, claro. Sí, porque como les dije, investigar se aprende investigando. Entonces, lo ideal, y porque en grupo, porque también se investiga en equipo, ¿no? Sobre todo interdisciplinario. Bueno, acá somos todos en la misma disciplina, pero en los equipos reales lo más rico y lo que se busca es la interdisciplinariedad, que calculo que deben haber visto algo. Pero miren, eh, una pregunta que yo creo que Gaby se los debe haber hablado en la uno, pero ¿qué creen que vamos a ver este año? O sea, en este cuatrimestre, con esta materia, si ya han visto todo eso. ¿Qué más creen que pueden ver? No sé, profe, para mí, así, sin pensar mucho, es profundizarlo en el tema del deporte. Así, Ok. podría ser una. Ujú. Bien. Seguir poniendo en práctica lo de los procesos de investigación, Sí, porque sí, solamente una vez lo pudimos hacer, sí, después lo otro vimos todo teórico. bien. Sí, la 2 es como que se trabaja sobre los mismos elementos, nada más que como vieron que esto que les decía, de que por ahí cuesta, hay muchos conceptos que cuesta llegar a comprenderlos porque son como muy nuevos. Si bien hay varias escuelas, depende de la modalidad de la escuela secundaria, tienen esta materia, no sé si habían escuchado, si ustedes tuvieron, son muy pocas, no es la mayoría, pero si no, la mayoría no lo ha trabajado, entonces por ahí son conceptos muy nuevos y al ser tan nuevos es como que se dificulta la comprensión. Entonces, por un lado, sí, es el hecho de profundizar sobre lo que ya saben, como ajustar, ¿vieron? Es como, bueno, ¿vieron las etapas de enseñanza del deporte? Que, bueno, una forma más global, digamos, de qué se trata más del juego, desde la parte, desde el objetivo, lo que se persigue, y después hay toda una etapa de ajuste motor, ¿cierto? Bueno, esto más o menos sería esa etapa de ajuste conceptual, no motor, pero conceptual. El deporte o en sí, Lucas, la disciplina tiene que estar siempre porque la materia se llama Metodología de la Investigación en Educación Física. Es más, esta materia se concursa y se presenta muchos, como es una materia común, calculo que esto lo saben, pero es una materia común a cualquier carrera universitaria. No es propia de educación física, es propio del nivel universitario. Bien. Y ahí vamos a hablar, si quieren o si saben, la diferencia entre un título de técnico deportivo, un profesor de educación física y un licenciado en educación física. No sé si saben las diferencias, pero tiene que ver con esta formación específica. Entonces, como es una materia común a cualquier carrera, cualquier profesional universitario sabe qué es la metodología de la investigación. Entonces se presenta, ¿vieron? Cuando llaman a concursos docentes, se presentan muchos profes que no son de educación física, son de otras áreas. Bueno, conocen al profe Luciano, lo conocen, ¿no? Por ejemplo, bueno, el profe Luciano que da también Pero, filosofía, él también, él maneja el área de investigación, o sea, también trabaja en metodología de la investigación y todo, pero el profe no es antropólogo, por ejemplo, ¿no? No significa que no pueda trabajar en metodología de la educación física. Ahí habla de un anclaje, como dice Lucas, ¿no? En el deporte o en la educación física en sí. Pero bueno, por suerte, digamos, Gaby y yo, por suerte para usted, digo, somos de la educación física porque por ahí es más fácil para nosotras, lógicamente, porque investigamos, si bien en otros campos también, pero sobre todo en educación física. Hay que conocer el campo también para poder comprender, ¿no? Las lógicas internas. Pero bueno, ¿qué más? Además de profundizar lo que ya saben, ajustar a partir de lo que ustedes necesiten ajustar, que es lo que yo tengo que detectar. Bueno, a ver, ¿en qué no quedó tan claro? Bien. ¿Qué más? ¿Qué diferencia creen? ¿Por qué será necesario epistemología? Esa la van a tener después, que es correlativa a esta. ¿Qué van a tener en cuarto? La van a tener. ¿Qué más vamos a ver de diferente en esta materia? Que algo la profe habla ahí en la clase uno y en la introducción de la materia. ¿Vieron el aula? ¿Indagaron? ¿Investigaron un poquito lo que está publicado? ¿No? Me salté la introducción, fui directa a la clase, fui directa a los Ah, está bien, pero contenidos. en la clase también la habla, ¿eh? Ojo. Ah, no, Eh, sí, Estoy, saben que estoy evaluando comprensión, o sea, interpretación y comprensión de si lo leyeron, de la lectura. tendemos a pasar por encima por títulos nomás. Sí. Hay bastante información igual en la clase uno, pero está organizada, tiene una lógica. yo creo que de alguna manera nos está preparando para una tesis final. O sea, porque habla Bueno, mucho de la formalidad en la escritura y bueno, cómo investigar algún tema específico.
sabiendo si es uno, depende del enfoque, a lo del cuantitativo y cualitativo. Bien, pará, ahí Gonza tocó dos temas. Uno es real, eso también. A ver, la finalidad, no de esta materia en sí, sino la finalidad de todo. Miren, todo el profesorado de educación física de ustedes, si han observado el plan de estudio, tiene como dimensiones, se les llaman trayectos de formación. Uno que es pedagógico, ¿no? Que entra pedagogía, eh, psicología, no, está la parte, perdón, la parte general, psicología, sociología, pedagogía, historia, bueno, y todas esas materias vieron de base general. Se le llama formación general. Después está la formación específica, todo lo que tiene que ver específicamente con educación física, los deportes, las didácticas, bueno, todo lo que tienen anatomía, fisiología, porque es aplicada, vieron que está dentro de la materia de didáctica de la educación física. Y después hay otro trayecto de formación, que es también una de las orientaciones más fuertes en el IUR, es en investigación. ¿Sí? Que por ahí van a encontrar otros profesorados que tienen menos o tienen una materia de metodología en la investigación, un cuatrimestre y listo. No, ustedes tienen metodología 1, metodología 2. Después tienen proyecto de elaboración de proyecto de investigación, que tiene que ver con este trayecto de formación. Después tienen que epistemología de la educación física, que también tiene que ver con este trayecto de formación. Y es como dice Gonza, porque es preparatoria para la tesis, o sea, para la licenciatura en educación física. La idea es que ustedes en estas materias vayan entrenando, sí, las competencias y las habilidades necesarias para elaborar una tesis que, por disposiciones no del IUR, sino desde el Ministerio de Educación, esto en cualquier carrera, las tesis se hacen, si bien se investigan en un grupo, pero las tesis, como es para acreditar una carrera, no una materia, una carrera, porque la tesis es lo último. Ustedes aprueban todas las materias, lo último es la tesis, la defensa de la tesis. Entonces, es para acreditar, decir, soy licenciada de educación física. Bien, entonces se exige que se haga sola, o sea, tengo que presentar mi tesis yo solita, con un director, con una ayuda, un director vendría siendo como un tutor, un profesor, digamos, que puede tutorearlos, pero es eso, y es un trabajo tan pesado en solitario que ahí es donde está, digamos, el flaco, el lado flaco de cualquier carrera, sea cualquier carrera en cualquier institución, la mayoría de las personas les cuesta terminar esa parte. ¿Por qué? Porque nadie va a andar detrás de ustedes, che, hiciste la tesis, che, hiciste la tesis, avanzaste la tesis. No, ya es de ustedes, ¿me entienden? Y ya a esa altura también van a estar con trabajo porque no les va a cambiar mucho el trabajo si tienen la tesis hecha o no. ¿Saben? Entonces, como que, bueno, cuesta mucho terminar las tesis porque no nos pagan por hacer una tesis, entonces es como, digamos, pero sí, estas materias son para eso. La idea es que ustedes desde ya, como es tanto trabajo una tesis, desde ya empiecen a armar sus proyectos de tesis, cosa que cuando cursan la última materia que es perdón, taller de tesis o tesina, no me acuerdo bien la denominación, ya en esa parte hagan el trabajo de campo, ¿vieron? Esto de relevar los datos para analizarlos y todo eso. Y entonces no es lo mismo hacer una tesis mientras estoy cursando con los profesores que me van viendo y todo, que después en solitario, después que ya dejé cursar todo y estoy en mi casa sola y no, es mucho más difícil. Entonces, por un lado lo que dice Gonza, ¿bien? Esa es la finalidad de la institución y del plan de estudio. Ahora, él tocó otra cosa, otro tema que yo les pregunté, que qué de distinto vamos a ver en esta materia. Y él habló ahí de los enfoques. ¿Lo nombraste porque lo leíste en la clase 1, Gonza? Sí, es que hicimos hincapié en la cursada anterior, Ah, mucho hicieron sobre el hincapié. cualitativo, sí, sí, sí. Pero lo vieron que lo tienen Vamos, en la clase 1, al final de la clase. sí, era como a modo de repaso, creo que lo puso la profe, pero sí lo vimos. Bien. ¿Pero qué vieron? ¿Vieron todo la metodología de ambos, digamos? ¿Qué vieron en metodología 1? ¿Qué vieron de eso? ¿Qué saben? A ver, ¿o qué saben? La profesora nos mostró distintos autores que tenían distintos métodos para investigar. Sí. Como que no hay una manera en sí, sino que nos presentó varios modelos y bueno, cada uno elige el que le parece más acuerdo a su investigación. Está bien, pero ustedes trabajaron sobre alguna estrategia específica o no? ¿Alguna metodología específica de investigación o no? ¿Qué estrategias nombra ahí en la clase? A ver, les comparto pantalla y lo vemos.
Bien, voy a ir al final porque vieron que acá habla toda la escritura, que ahí enseguida si quieren lo vemos. Acá está, enfoques. ¿Vieron ambos enfoques ustedes con profundidad? Cuando Sí, hicieron el trabajamos. proyecto de investigación, ¿trabajaron con ambos enfoques? Sí. Es más, el trabajo de investigación que hicimos, tuvimos que elegir uno y elegirlo correctamente, o sea, ¿Y cuál darnos cuenta. eligieron? No, todos elegimos diferentes, pero la mayoría elegía cuantitativos. Bien, pregunto, a ver, ya que vieron los dos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un enfoque cualitativo y cuantitativo? El cuantitativo se refiere a cantidad, número, porcentaje y el cualitativo tiene que ver con una mirada más subjetiva. Bien, algo así. Sí, es más complejo, pero está muy bien. Pregunto, ¿en qué difiere entonces? ¿Cuáles serán los instrumentos de recolección de datos? Estoy viendo, ¿no? Que tanto. ¿Cuáles son los instrumentos de recolección de datos de uno y otro? ¿Son los mismos? ¿Se pueden utilizar los mismos instrumentos? Hablando de metodología, ¿no? Las encuestas, ¿Las encuestas qué? ¿Para qué? ¿Para ambos? Cualitativo. ¿Cualitativo? Yo tenía como más una visión de que los datos que recolectaban eran palabras, imágenes, comportamientos. Bueno, puede entrar a lo que es una encuesta y lo otro, siempre y cuando no se describa algún análisis de fenómenos usando datos numéricos, que sería ya lo cuantitativo, como dijo Gonza. Eso es lo que me quedó del año pasado. Entonces, encuesta, ustedes dicen que se utiliza para ambos como instrumento. Y podría ser para ambos, sí. Si tiene datos Bien. numéricos que te ayuden a poder entender algún fenómeno o la entrevista o el trabajo que queríamos hacer, si da datos de eso, podría ser de los dos. Sería algo mixto. La Para mí encuesta, sí. una encuesta tiene que ver más con lo cuantitativo, ¿Por qué? porque se realiza una encuesta a una gran cantidad de personas para de ahí recolectar datos. Lo cualitativo tiene que ver más con una entrevista personal con lo que, la percepción de cada uno. Ah, tenés razón, sí, sí, ahora que me acuerdo, sí. Porque habíamos hablado de las encuestas cerradas, de los... Habían hecho experimentos con personas, sí, es verdad. Y era cuantitativo eso. Ujú. Bien, ¿qué otros instrumentos conocen? Entonces ya fueron nombradas encuestas y entrevistas. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros instrumentos conocen? Que podrían identificar que pertenecen a un enfoque u otro, o a una metodología u otra. Y en cualitativo podríamos integrar a eso, eh, ya que dijimos que una encuesta cerrada podría ser cuantitativo, podríamos hacer una entrevista más abierta, como al público en general. ¿En Eso ya cuál? para mí. Y por ejemplo, ir en la calle y tener un papel y no sé, preguntarle X cosa política o X cosa y vos sabés si tenés un porcentaje de quién votó a quién, quién... ¿Eso Eso qué es? sería para ¿Quali mí. o cuanti? Eso sería cualitativo para mí, porque ya sería abierta, Quali. ya sería sin un parámetro de edades y nada, sería al azar, ¿entendés? Eso para mí sería cualitativo. ¿Qué dice el resto? ¿De acuerdo o no? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Que si a ver, si lo que dice Lucas, ¿qué piensan sobre lo que dice? ¿Es correcto, no? ¿Acuerdan, no? Con esto que dijo, de ir haciendo encuesta en la calle, o sea, que sería más cualitativo porque sería algo más abierto, sin un límite en la muestra. es que el tema es que depende qué querés recolectar, qué datos querés recolectar, porque si estás sacando tema político, ponerle saber quién votó a quién, vamos a tener un porcentaje de quién votó a A y quién votó a B, pero no le estamos preguntando quizás la opinión, que por ahí una opinión es algo más personal, ya pasaría cualitativo. Pero es que yo en un cuestionario o encuesta, ¿no puedo preguntar cosas personales? O sea, si son personales, cualitativo y si no, es cuantitativo. Estoy indagando, ¿eh? A ver qué tanto comprenden esta diferencia.
metodologías. Por eso les hago preguntas. Estoy descargando. Yo igual no digo que es lo correcto, así que mis compañeros que quieren contradecir, está todo bien. Yo creo Bien, Yo que voy a ir también al voy a pueden, dar programa mi por punto. mientras piensan. pueden combinar ambas también, a lo que Sí, llamamos puede ser mixto. mixto. Por eso, pero pregunto sobre la diferencia para ver si... ¿Por qué? ¿Por qué? Les voy a explicar en realidad por qué les pregunto y por qué los estoy torturando con esta diferencia. Porque la diferencia fundamental entre metodología 1 y metodología 2 es eso, es la estrategia, el enfoque. Que esto no es que lo planteamos nosotras, no como profe, sino es del diseño curricular así, estar organizado de esa forma. Entonces, el metodología de la investigación 1 se focaliza sobre la estrategia cuantitativa y el cualitativo hace referencia, o sea, se desarrolla en esta metodología 2. Bien, por eso estoy preguntándoles. Bien, ¿dónde está acá? Contenido. Vamos a ver el programa, ¿les parece? Miren, miren la unidad 2, ¿cómo se llama? ¿Vieron? Bien, porque se supone, repito, que la uno trabaja y focaliza y profundiza sobre el cuantitativo, y ya vamos a ver por qué, si no es que lo han visto, y la 2 sobre el cualitativo. Obviamente esto, la unidad uno saben, ¿no? Voy al programa porque saben que tienen que, para probar la materia, es sobre esto, sobre estos contenidos, son los que hay que demostrar que se aprendieron. Esto, ¿no? Investigación científica, esto ya lo han visto, así que es a modo, siempre las primeras unidades a modo de repaso, cuando ya viene desde otra materia. Eh, las teorías científicas, estructura y justificación, bueno, sujeto y objeto de la investigación, esto, los límites de la objetividad, porque tiene que ver con también con lo que había dicho Gonza en esto de la mirada cualitativa, ¿no? Con la subjetividad, o con, ¿no? Que se dice con subjetividad, pero ya les voy a mostrar que lo cuantitativo también es subjetivo. ¿Por qué? Porque las personas que investigan, al ser sujetos de investigación, es imposible que nos separemos del, digamos, de lo que somos. Entonces, cuando observamos algo, ya sean números, lo que sea, también hay una subjetividad intermedio, ¿sí? Les voy a poner un mínimo ejemplo. Yo comencé a investigar, por ejemplo, cuando apenas me recibí de licenciada y en un proyecto que ya venía, estaba armado, que era un proyecto para demostrar los efectos de la plataforma vibratoria, no sé si las han visto, sobre el sistema esas plataformas que lo que pasa es que se pusieron de moda en una época, hace mucho tiempo, vibran. Entonces uno ¿Estas que hacía usaban para bajar de peso? sí, para todo, era para actividad Entre física, sí, la sí, no sé circulación, todo. Ah, ok. exacto. Entonces, la investigación era, en una universidad, es más, era el proyecto de un estudiante, pero estaba armado como tiene que estar, bueno, con todos los profes, y bueno, pero el proyecto era de un estudiante que todavía no se recibía. Bueno, querían demostrar los beneficios, digamos, porque se ha hecho muy mala reputación la plataforma, porque claro, al ser mal utilizada, vieron que en lo que es educación física, si lo utilizamos mal o puede traer perjuicios, ¿no? Entonces, querían demostrar cómo los beneficiaba a nivel neuromuscular, eh, digamos, en personas sedentarias. Entonces, había un grupo entre los administrativos de toda la universidad que pasan muchas horas sentadas, gente que no hace actividad física, bueno. Entonces, se tomaron dos grupos, uno de muestra, o sea, uno de trabajo y el otro solamente de muestra, que no trabajaba. Entonces, estuvimos trabajando así, secuencialmente hacían actividad física con nosotros, digamos, en la plataforma. Obviamente se les iba tomando, se les tomó mediciones al principio, después intermedio, ¿no? Y así hasta el final. ¿Cuáles eran, en qué consistían las mediciones? Índice de masa corporal, o sea, vieron con la balanza de bioimpedancia, los porcentajes de grasa corporal, masa muscular, bueno, grasa visceral, o sea, también teníamos que medir la cintura, cadera, vieron índice cintura-cadera, o sea, todo medio como un análisis antropométrico, test de flexibilidad, vieron lo básico simple, y bueno, y teníamos que ir valorando las mejoras, digamos, en el corto plazo. Incluso era, no, ahora no me acuerdo, pero supónganse, eran 5 minutos arriba de la plataforma, nada más hacían unos ejercicios con la ropa de administrativos, ¿no? De traje. Y porque quería comprobar de que eso en poco tiempo equivalía a, digamos, un trabajo de mayor tiempo en un gimnasio. Entonces era eso, contrastar esto, ¿no? Y bueno, ¿y qué decirles?
todas las veces que medíamos, también medíamos la altura, la talla, el peso, ¿no? Base. Imagínense que al ser distintos, porque éramos tres, cuatro medidores, porque no éramos siempre los mismos, lógicamente, eh, cuando teníamos la planilla, o sea, vieron la talla, que la talla no puede modificarse, o sea, ¿sí? O sea, entonces, o la cintura, sin ir más lejos, porque la cintura, vieron que, o sea, si uno pone un poquito más arriba, ya tengo más centímetros, más abajo, o no, vieron que es como, hay que medir, ¿no? O sea, es como un nivel de exactitud para que me dé los mismos valores. Entonces a eso voy, que siendo una investigación puramente cuantitativa, porque solamente nos medíamos ni siquiera en datos observables, a ver si la persona se veía mejor, se sentía mejor. No, solamente eran los datos duros que recolectábamos. Igual así habían diferencias entre nosotros que era ilógico, porque la persona no se iba a achicar o iba a crecer gracias a la plataforma, ¿se entiende? Entonces, digo, en esta entra la subjetividad hasta de quién mide, ¿entienden? Entonces, bueno, es así. Bueno, entonces toda esta primera unidad es sobre lo que, a modo de repaso y general de lo que es la ciencia en sí. Unidad 2 ya es profundizar, que acá estaría bueno que pudiéramos hacer un trabajo o trabajar, sí, sobre lo que van a hacer el TIF. Este año, no, no sé si sabían o lo han visto en otras materias, nos pidieron de la institución, por eso acá, uy, pero no sé qué pasa. Mi mamá que está de viaje, me manda todo el montón de fotos, perdón. Bueno, que nos pidieron que pusiéramos el TIF de entrada para que ustedes ya sepan qué van a tener que hacer para aprobar. Así que enseguida lo vemos. Pero bueno, la idea es que acá ya podamos comenzar a elaborar, ¿no? El proyecto o el TIF o hacer un intento de investigación, digamos, como un intento, ¿no? Como un ensayo, por así decirlo, en lo que es Quali, que ya vamos a ver por qué. Primero, metodología 1 trabaja el Quanti y por qué el Quali. Bien, bueno, ven, técnicas, instrumentos de recolección de datos, bueno. Y la unidad 3 que es más anclado a lo que había dicho, sí, Lucas había dicho, ¿no? El deporte, o sea, más aplicado a decir, bueno, más indagar sobre la educación física, el deporte, el mundo, todo nuestro disciplinar, por dónde va la investigación, ¿no? ¿Cuáles son, por dónde van, la verdad que, y las transformaciones que tienen que ver con la ciencia en general también. También en la investigación en educación física va mutando y va cambiando. No sé si han escuchado o sabían que River, por ejemplo, tiene un laboratorio de investigación. ¿No? Han escuchado a Rossi, la neuróloga de Gallardo, deben haber escuchado, fue súper famosa. Bueno, a partir de ahí, bueno, hay todo un equipo de neurocientíficos, bueno, se trabaja todo con profesores y todo, y les puedo contar un poquito de cómo se trabajan lo que es la investigación ahí mismo con los jugadores, ¿no? Cómo ha cambiado tanto el foco en lo que es en educación física, y bueno, podemos hablar que no solo se investiga desde la escuela, sino también en alto rendimiento y todo, o sea, es como súper interesante. Bueno, y también para la idea de que ustedes puedan ya ir pensando en sus proyectos de investigación, decir, bueno, ¿qué les gustaría investigar? Eso me parece que es súper importante. Ustedes Ujú. cursan el taller de... Ah, no, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a seguir la licenciatura o no? No sé, profe, siempre y cuando el trabajo lo permita. Ya creo que yo por lo menos lo voy a pensar bien, Ajá. porque la vi, uno empieza la carrera y dice, ah, bueno, Sí, típico pensamiento, ah, es algo deportivo, va a ser dentro de todo muy va a ser fácil. fácil. Y la verdad Sí, que ha sido creo que todos los que estamos acá, los pocos que hemos quedado, ha sido un sacrificio sí. de trabajo, de tiempo, de oportunidades, de familia, de deporte, de hijos, de sobrinos, de lo que sea, y hay que hacerse un replanteo de esas cosas también, de decir, a ver, sí es por mi futuro, qué dejo, qué no dejo. Pero bueno, no sé si ahí apenas termine la carrera, que, mirá, estoy hablando adelantado, de que uno tiene la fe esa, ¿no? Pero después de ahí hay que pensarlo bien. De la posibilidad, si te vas a hacer la licenciatura, debe ser lo que cada uno quiere. Pero no sé si apenas terminemos la carrera. Capaz que me tire más a lo laboral un tiempo con el mismo título y de ahí, bueno, ya tenés una base y práctica encima. Y de ahí, Claro, bueno, ahí sería. está muy bien, está muy bien. Ustedes saben, va, creo que saben, ¿no? Que las licenciaturas, porque ustedes se reciben ahora de profesores, y después la licenciatura la pueden hacer
hay muchas más instituciones donde se ofrecen los ciclos de complementación curricular, se les llama, que son las licenciaturas, que la mayoría miren, antes de esta virtualidad se cursaban en 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno iba y cursaba una vez al mes, creo que deben seguir más o menos esas modalidades igual. Después salieron un poco los intensivos, que es medio como, viste, no es como el grado, nunca el grado, esto es lo que están haciendo es el grado, esto de cursar todos los días, o sea, es como, sí, esto es mortal, pero ya después los ciclos de complementación curricular o los posgrados, uno cursa cada tanto, ¿no? Porque se supone que la gente trabaja, que tiene una vida, o sea, ya no nos da el horario como para cursar una carrera todos los días, ¿no? Y con una sistematicidad y una entrega de tiempo y, como os decís, de trabajo y todo, tan arduo. Entonces, más light, por así decirlo, ¿eh? La licenciatura también. El IUR, esto no es porque le haga publicidad, pero ustedes siendo alumnos del IUR, la única diferencia es que son 5 materias más. Yo también hice mi licenciatura así, digamos, articulando con la misma carrera del profesorado, me recibí, pero la hice así, continuado, y eran 11 materias, para que sepan, o sea, el IUR es el único que tiene tan pocas materias, y la verdad que la licenciatura lo que hace, más allá de la orientación, les digo que yo la mía la hice en rendimiento y salud, eh, nos otorga el grado. ¿Qué significa que nos otorga el grado? Nos equipara con cualquier carrera, vieron, arquitectura, abogacía, o sea, nos posiciona desde ese lugar. Entonces, por ejemplo, incluso si ustedes van a Europa, el título de profesor de educación física por ahí no tiene validez, pero sí el de licenciado. ¿Se entiende? O sea, es como que nos abre una puerta, no es que cambie tanto lo laboral, o sea, no nos van a pagar más por ser licenciados, pero sí se nos abren más puertas. Esa es la gran diferencia. Y les pregunto esto que antes les nombré. ¿Cuál es la diferencia entre un título, ser técnico deportivo, ser profesor de educación física y ser licenciado en educación física? Mientras busco el TIF. ¿Qué saben? ¿O qué creen? Y supongo que se basa en lo que es el tiempo y los contenidos que va viendo cada una de las Sí, carreras. no, está bien, pero para los fines prácticos, digamos, laboral, o sea, la afuera, no la diferencia en el estudio, sino en qué diferencia vos tenés que contratar, Lucía, ¿entendés? Vos, bueno, y tenés que La elegir cantidad para de tal puesto. conocimiento. ¿Cómo? Claro, el técnico no se especializa en una sola cosa. Un técnico Yo creo deportivo, que Porque se sí, leía en basan la técnico más carrera en ser, deportivo. de técnico de futsal la otra vuelta, pero era solo de futsal. En cambio nosotros vemos No, básquetbol. esperen. Un técnico, una cosa es un profesor de futsal, Ah, o un entrenador en futsal. Y otra cosa, mi título de base es técnica deportiva, por ejemplo, pero no de un deporte en particular. El título es técnico deportivo, deportivo en general, no importa el deporte que sea. ujú. ¿Qué hace un técnico deportivo? ¿A qué se dedica? Más que nada No sé. entrenar, creo que va por ese lado. Claro, al con la entrenamiento. enseñanza de deportes, entrenamiento, Entrenamiento práctico, planificaciones. sí. Exacto, Ah, bien. O sea que el técnico sabe cómo entrenar, sabe planificar un entrenamiento, sabe cómo entrenar a la gente, bien. asistir Ahora, en ¿qué? actividades deportivas. ¿Cómo? Lucas. Claro que asiste en actividades deportivas. Eso quería Exacto, pensar. todo lo que conlleva el entrenamiento en sí. Bien. Ahora, si ustedes les preguntan por qué, por qué entrenamos de esta forma, supuestamente ahí está la falencia. Ahí entra el profesor de educación física, yo les pregunto, ¿puede entrenar también deportivamente? ¿Puede planificar un entrenamiento? Sí, Sí, Sí. es la Pero, cantidad de conocimiento, ¿o no? exacto, pero la diferencia entre el profesor y el técnico es que el profesor puede fundamentar, puede decir por qué y para qué. Esto se Claro, hace de desde esta lo forma teórico. por esto. Vieron que ustedes estudian historia, sociología, vieron filosofía, que ustedes, me imagino, decían, ¿para qué quiero saber yo esto? Bueno, para eso. Sí, pueden fundamentar, porque eso, el técnico sabe que eso se hace así y punto, ¿no? Porque voy a un ejemplo, el señor que limpia la cancha, o que antes ya no sé si se hace eso, pero que limpia la cancha todos los días a la misma hora, cuando el equipo entrena. ¿Ustedes qué creen? Viendo, no sé, 10 años ese mismo entrenamiento, ¿creen que el señor que limpia puede llegar a realizar los entrenamientos de los jugadores? ¿O Sí, reproducir dicho entrenamiento? sí, 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 se lo puede. puede Pero no hacer, sé por qué. pero no lo puede Exacto. argumentar. O sea, tiene Exacto. que ver con la mirada crítica en Exacto. mejorarlo. Y mejorar los procesos. Bien. Sí.
Eso es el profesor. Ahora pregunta, ¿y el licenciado qué diferencia? Entonces, pregunta, ¿el licenciado puede entrenar a deportistas? ¿Puede planificar un entrenamiento? Sí. Sí, lo puedo hacer, pero también se puede encargar de la organización de la institución. Claro, ahí, claro, el título te habilita a esa parte, es verdad, a gestión, pero la fundamental diferencia, que también va a poder fundamentar, sí, también va a poder fundamentar igual que el profesor. ¿Cuál es la diferencia? Es que el licenciado, al tener toda esta formación más en metodología y en investigación, puede detectar las problemáticas, porque, o no, problemáticas hay siempre, siempre hay cosas para mejorar. Entonces puede detectar y pensar o planificar, ¿sí? A través de este pensamiento sistémico que enfrenta el método científico, decir, buscar posibles soluciones o buscar posibles otras formas de hacer eso. Generar nuevos sistemas de entrenamiento, no sé, nuevas formas, o sea, crear, ¿sí? Esa es la diferencia del licenciado en sí. Abre la cabeza, esa es la diferencia entre el profesor y el licenciado. La licenciatura abre, ¿bien? Pero a los fines, digamos, concretos, abre puertas también laborales, pero después, nada, cobramos más o menos lo mismo. Bien, voy al TIF y si les parece, hacemos porque son 2 horas, hacemos como somos pocos, yo les diría como podemos hacer un corte de 10 minutos si quieren, o menos, lo que quieran, y hacemos la parte más de la teoría que tienen en el aula. Bueno, ¿el TIF lo vieron o no? No. Bueno, fíjense, ay, la profe me puso al revés los nombres. Dale, me acabo de dar cuenta. Bueno, fíjense, el TIF es un proyecto de investigación en educación física. Bien. Esto calculo que, bueno, sí, ustedes me dijeron que en la 1 lo hicieron también en grupo, ¿sí? Pero les diría pequeños grupos, porque encima somos pocos, entonces para poder visualizar bien, digamos, que más o menos aprenden o Claro. manejan los conceptos mínimamente. Grupos de a uno, profe. Grupos de a uno, no. No, 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 bueno, podemos ver en parejas o en tríos. Bueno, área de conocimientos, estas, las específicas de educación física, sí. Más o menos, esto es a modo de guía, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, sobre todo, vamos a hacer hincapié en la tercera unidad, pero, o sea, como más campo disciplinar, pero igual lo vamos a ir llevando todos los conceptos desde la unidad 1 lo vamos a ir llevando a la educación física, lógicamente. Bueno, acá está, ¿no? La elección del tema, el planteamiento de la situación, el contexto problemático, la situación problemática, que ya vamos a ver, porque incluso hasta los elementos tienen distinta denominación bajo una metodología quanti y una metodología quali. Los objetivos de investigación, que acá incluso les pone hasta la estructura, ya vamos a ver, cambian muchísimo también, desde una metodología quanti a quali cambia un montón. Miren, estado del arte, ¿saben qué es esto? Ah, porque cambia sí lo conocen, pero como cambia el nombre, la denominación por el tipo de enfoque, es el marco teórico. El Ah, marco teórico y los antecedentes en investigación. Pero estado del arte se le llama, es como más, ¿vieron? Es más poético, porque ya vamos a ver la gran diferencia, es como, medio como un Boca River, esto, el quanti y el quali. Los fanáticos del quanti y los fanáticos del quali ya lo vamos a ver. Bien, los aspectos metodológicos, o sea, cuál es la metodología que van a llevar a cabo en el proyecto, ¿ven? El cómo, análisis de datos, resultados y conclusiones y bibliografía consultada. Yo por lo que estoy viendo, o sea, tenemos un trimestre. Para poder hacer un proyecto, todo esto lleva tiempo, ¿no? Ustedes saben. Entonces podemos empezar, les diría desde ya, a trabajar sobre el TIF, así les diría. Y vamos ajustando en cuestiones más conceptuales a partir de la elaboración del proyecto. Eso les diría yo, pero básicamente fíjense que el TIF es un proyecto. Bien, bueno, así que vayan pensando cómo trabajar, con quién trabajar, y bueno, y vamos a ir, y yo les diría de ir, digamos, armando cada una de esas etapas, ¿no? Desde el tema, desde la situación problemática, toda esa elaboración, los vamos a ir haciendo acá en clases. Así ocupan este tiempo para trabajar. Y yo puedo trabajar, repito, sobre o las confusiones conceptuales, puedo trabajar viéndolas.
O sea, como esto es un ajuste, pues se supone que ustedes ya saben, entonces tengo que ajustar sobre lo que esto es un ajuste de tuercas, por así decirlo. Entonces necesito ver en qué, digamos, qué hay todavía confusión para poder actuar. Eso por un lado. Por el otro, la forma de evaluación, la profe me dijo, creo que la uno les debe haber hecho igual, por ahí cuestionarios con múltiple opción, ¿vieron? A nivel conceptual, les hizo hacer en la uno, ¿no? Bueno, bueno, eso, o sea, son en la misma herramienta, digamos, no es que yo les voy a tomar, digo, para relevar notas, además de ir llevando el proyecto, estos van a tener cuestionarios que ustedes los hacen, vieron con el sistema y les arroja el resultado. ¿Sí? Eso es solamente que es más a nivel conceptual, más puntual, digamos, son múltiple opción. Y esos van a ser más o menos los instrumentos de evaluación, por así decirlo. Entonces, los cuestionarios por un lado y la elaboración de este proyecto que va a ser el resultado del TIF. Por eso esta materia, dentro de todo, se torna como que los que llegan al final, la mayoría, obviamente, por no decirles todos, promocionan nada, porque vieron como algo se da, o sea, si van trabajando, se da naturalmente, no es que, ¿me Sí, entienden? hemos tenido los múltiples choice y llega tomando nota por clase. Ella, Sí. sí, sí, porque Gaby Como le todos los gusta, le docentes, gusta. en realidad, todos los docentes nos ¿A evalúan todos les por... han hecho múltiple opción? No, 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 por el Ah, que dijo de la clase Lucho, que también todos sí, nos Lucho evaluamos toma también. Ujú. En por filosofía toma. evaluación. Ujú. Ujú. Sí, eso sé. Múltiples, yo creo que tuvimos uno. Eh, Al principio creo que tuvimos uno. No, fueron varios, eran varios, que se Luciano hacían hacía rápido. varios, sí, eran bastante complicados. No los he visto nunca los de Luciano, pero sí, yo no, como no, No, vamos. pero acá con Gaby hicimos un montón. A Sí, ver, sí, sí, capaz. ella me dijo, y yo le dije, sí, sí, vamos, o sea, más para control para ustedes, o sea, vieron que por ahí es como, a mí también me pasa como alumna, por ahí es como que uno identifica, ¿no? Mejor, sí, A pero punto bueno, cerrado, porque más allá de la nota que saquen, dices para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que saben y lo que no dicen. No se hagan trampa ustedes mismos. Que sí, por exacto. ahí hay cosas que pensamos que las tenemos claras y por ahí cuando nos hacen la pregunta es como que quedamos regulando. Sí, sí, Anoten que estamos ahí al lado. yo recién cuando les hice las preguntitas, las diferencias metodológicas, vi como, Sí. habían cosas bien, pero después vi como confusión, ¿no? Como que no está tan clarita la cosa, entonces, pero bueno, es lógico y por eso está esta materia también. Es muy difícil que con un solo cuatrimestre o el cursado ¿no? bueno, un trimestre en realidad lleguen a comprender todos los conceptos, por eso está esta materia también. Así que, bueno, esa sería más o menos la metodología de la cursada de la materia. Yo no creo, sinceramente, dentro de mi experiencia, que por lo general no se preocupen en la presencialidad también, así llegan poquitos a tercero, porque es lógico. No, no solo ustedes en la distancia, digo, presencialmente también todas las carreras universitarias, es todo esto que dijo Lucas, ¿no? Todo este sacrificio, la verdad que implica cualquier carrera universitaria, no es que, lo que pasa es que la gente o el común social piensa que educación física los profes no estudian, ¿vieron? O sea, no estudiamos nosotros, o sea, no sé, pero es bueno, pero es la imagen también que damos, ¿no? Los profes en la escuela, en general, digo la escuela en general porque es lo que yo he visto, dejan mucho que desear. Entonces, nada, nos hemos hecho, no es gratuita, digamos, nuestra mala fama es culpa nuestra, es responsabilidad nuestra. Así que bueno, hay que apuntar a otra cosa. Así que yo no creo que tengan sinceramente problemas porque son un grupo pequeño, digamos, y es fácil para, por así decirlo, de llevar. Si vamos haciendo todas las actividades acá, tampoco les va a inferir mucho tiempo después, o sea, no. Así que yo creo que si no pasa nada extra, digamos, que les pase algo en la vida extra, no van a tener, no va a ser un problema esta materia, ¿sí? Para que se queden tranquilos. No sé qué materias tienen complicada ahora. Bueno, pero si empiezan con las prácticas, ahí van a estar como más ocupaditos. Así que por ahí ese es el tema, que otras materias les consume el tiempo y por ahí como que se desenganchan pero no por esta materia en sí, sino porque hay otras materias que los consume todo. Entonces, por ahí. Claro, ¿qué es lo que nos pasó con fisiología? Porque cuando vos dijiste que tuviste en fisiología y demás materias que nos comentabas en tu proceso de estudio, nosotros, por ejemplo, fisiología la tuvimos en cuatrimestral, no anual. Sí, lo Nos sé. daban una unidad por clase, o sea, llegábamos y eran dos cachetadas y se van, y a la Ah, vuelta dos cachetadas más y se van, era como que nos faltó tiempo. Y a sumarle que teníamos otras materias que también te lleva, te consume espacio, tiempo y la vida de uno, obviamente.
Por eso, esta materia no pasa por la cantidad de contenido, sino por la profundidad de los contenidos y la complejidad de los contenidos, les diría. No significa que no tenga mucho contenido en la materia, pero es como que esto Es es más decir, complejo, y hay que claro, sentarse a entenderlo. exacto, nos interesa más que comprendan por lo menos la base y no que repitan o reproduzcan de memoria conceptos aislados que no saben ni de qué están hablando, o sea, no sirve de nada. Entonces, nosotros Bueno, ponemos el foco más ahí. lo que hablamos con la profe anterior es que al momento de hacer por ejemplo, cuando empezamos al principio de todo, me pasó que se lo dije también a la profe particularmente, estaba más perdida, Leo, que Sí, Turco sí. la Neblina, Leo, porque había como que tenía todo info de acá, info de allá, y no sabía cómo se unían, no entendía. Cuando nos hizo hacer el TIF, Proyecto. sí, el proyecto, Ahí. el TIF, todo el proceso de que fuéramos agrupando y dirigiendo, dije, ah, era esto. Es como que metimos toda la información que teníamos suelta y la unimos y la conectamos y entendimos de qué estábamos hablando, porque al principio estábamos re perdidos, porque era como mucha info de muchas palabras nuevas. Por ejemplo, yo con paradigma Ujú. me quedé un día hasta las 5 de la mañana, pues no me entraba en la cabeza que era un paradigma. Pero lo vimos Voy a- pedagogía, Lucía, ¿no te acordás? Paradigmas, corrientes pedagógicas y teorías. Había de todo y lo vimos con Luengo también y Y lo decía sí, claro, mucho. porque es la estructura del conocimiento científico. Claro, pero a mí no lograba meter el concepto, era una cosa que dura como esta mesa, y me tuve que quedar un día hasta las 5 viendo los videos y dije, ah, ahí está, ahora sí. Pero cuesta por ahí profundizar y realmente decir, bueno, ahora sí sé de qué estamos hablando. No te puedo decir algo de memoria, como decís vos que por ahí tendemos a tirar frases o conceptos de memoria, y cuando nos preguntás algo más profundo o nos los haces relacionar es como que quedamos regulando. Bien, bueno, muy bien. A eso iba, con que esta materia es difícil, al principio están muy perdidos, y nosotras como docentes se nos complica bastante por ahí como encarar esto, no solo a nosotras, en general, o sea, metodología es una materia compleja, es como decir, bueno, ¿cuál será la mejor forma, ¿no? Para que se logre aprender? Y la verdad que también hay muchas dimensiones dentro de la metodología de la investigación y muchas formas distintas. Entonces, siempre tratamos como de ir viendo qué es lo que mejor funciona, pero bueno, todo depende de los grupos, depende de muchas cosas. Vamos a ver acá en la distancia, yo es primera vez que la doy así en la distancia completamente, pero bueno, por lo que veo, funciona mejor que la presencialidad porque saben más que los chicos presencial, así que me parece que estaría funcionando mejor. Pero bueno. Bueno, entonces les propongo ahora hacer, si les parece, un pequeño corte y cuando volvemos vemos la parte de lo que tienen de la clase y vamos a puntualizar específicamente, vieron que tienen más sobre la escritura y eso, que son formalidades, pero lo que me interesa más es esta diferenciación entre cual y cuanti, más allá de lo que hablamos, otras cosas, porque hay un montón, hay muchas cosas distintas, ¿sí? Así que, bueno, eso, para que ya la clase que viene podemos empezar a pensar el tema, si repasamos desde lo que tienen desde la unidad uno eh, estos conceptos más de lo que es ciencia y empezar a pensar el tema para armar el proyecto, si les parece. Buenísimo, Así, sí. bueno, chicos, 10 minutos, ¿les parece? Sí, Ir al son baño, ir a calentar agua, lo que quieran. perfecto. No se Dale, vayan, cualquier simplemente apaguen la cámara y el Sí, micrófono, sí. No, nada más. bueno, profe, 15 minutos entonces, gracias. No, 15 no. Te Lucas.
Bueno, volvemos. Chicos, volvemos. Bien, algo para, porfa, vieron como la asistencia, como siempre, pongan presente en el chat, así que queda grabado, así les comparto también para que vayan controlando. Cuando les subo la grabación de la clase les pongo abajo la asistencia. No me acuerdo si cuando cursamos antes me parecía no lo hacía. Bueno, ahora toma asistencia sí. Para no perder tiempo. Igual tampoco tenemos todavía las listas de estudiantes, así que bueno, miren, vamos a hacer esto. A ver, les voy a compartir en pantalla para decirles sobre qué parte vamos a trabajar. La idea ahora es que yo los divido en grupo, como ustedes quieran, en forma aleatoria, o si ya quieren para comenzar a trabajar con las personas que quieran trabajar. Esto no vamos a elaborar ningún proyecto ahora, pero sí vamos a trabajar sobre vamos a hacer una pequeña actividad para poder comprender la diferencia entre cual y cuanti, ¿sí? Porque el proyecto que tienen que elaborar para el TIF tiene que tener un enfoque cualitativo, ¿saben? Así que, bueno, miren, desde acá, donde la profe empieza a exponer sobre lo que es los enfoques metodológicos, que incluso hasta les habla de etnografía, pero lo vamos a hablar más adelante porque no les voy a complicar la vida ahora, porque es parte de la etnografía, es un tipo, miren, además de los enfoques metodológicos cual y cuanti, dentro de cada enfoque, como si fueran paraguas, hay también tipos de investigaciones, y bueno, la etnografía también es una estrategia dentro de una mirada cualitativa. Bien, acá tienen videitos, empieza desde acá. Bueno, acá les habla, no, esto es el enfoque cualitativo, espera. Ah, no, ya sé por qué estoy en esta clase. Me adelanté y estoy en la 2. La clase 2, pero es la van a ver, ustedes ahora no la pueden ver, ven la clase, ya desarrolla lo que es el enfoque cualitativo, porque, les repito, tienen que elaborar el proyecto, el TIF y todo lo que tenemos que ver. Obviamente que vamos a ir viendo también algo de cuanti para comparar, pero toda la materia tiene que estar posicionada sobre un enfoque cualitativo. Por eso estaba mirando la 2 para ver bien, bueno, ahí desarrolla bien. Entonces, desde esta clase, la 1, que es la que ustedes tienen habilitada, van a empezar a trabajar desde acá. Bien, esto no está acá. Enfoque cualitativo y cuantitativos y cualitativos, ¿bien? Este es a modo general, si les sirve para replantear, bien, ¿cuál es la consigna? Desde acá tienen este material del aula, de la clase, bien, tienen esto. Repito, en la clase que viene, profundiza. Pero bueno, tienen este cuadrito nada más acá, pero las voy a invitar con este material, y si quieren indagar en la web también, van a tener que buscar, ¿sí?, investigaciones en educación física bajo un enfoque cualitativo. ¿Ok? Esa es la consigna. Tienen que buscar en la web, donde sea, académico, lo que quieran, investigaciones, bien, y ahí les voy a preguntar, ¿cómo es, digamos, cómo se publica una investigación? ¿Qué saben o qué se acuerdan de eso? Una investigación se publica así, esta investigación, o bajo qué instrumentos, bajo qué medios, dónde se publican trabajos de investigación. Me imagino que lo deben haber hablado. De verlo lo vimos, profe, pero sinceramente yo no me acuerdo. Bien, a ver, ustedes saben que el conocimiento científico, para que sea un conocimiento científico como tal, tiene que ser difundido, comunicado, compartido. ¿Sabían eso? Sí, sí, esa parte sí. Bien, Ah, sí. bien. Tenemos que repasar, porque eso sí lo vimos y tengo una vaga idea de cómo decirlo, pero No no se encuentro. No preocupen. sé dónde. Lo vimos, pero nos quedó Bien, como... por eso, la idea de esta materia, repito, es eso, ¿no? Fortalecer eso que por ahí quedó medio vago. Bien, entonces ahora la pregunta es, como es necesario que sea compartido el conocimiento,
para la construcción del conocimiento científico. ¿Se acuerdan que la construcción del conocimiento científico es una construcción colaborativa? El conocimiento científico es patrimonio de la humanidad. No es que yo creo algo nuevo y es mío, no. Yo puedo ser autora de algo, pero no es de mi propiedad. Es propiedad de la humanidad. El conocimiento es propiedad de la humanidad. Bien, ahora, si no lo han visto, si no saben, o sea, ¿qué creen? ¿Por qué medios se comunica la ciencia? ¿Qué medios se utiliza? Los papers, Papers. ¿Y qué es un paper? internet, todo lo que es la web, revistas científicas, Un ¿qué más paper, era? entonces, es un artículo científico, ¿bien? Que se publica en revistas científicas. Entonces, tengo un mundo dentro de las revistas. Tengo revistas académicas, académicas científicas, revistas científicas. De qué otro modo se puede comunicar el conocimiento científico o la ciencia? Además de artículos en revistas. ¿Qué más? ¿De qué otra forma? O se utiliza, en realidad de cualquier forma. Se podría. Dando seminarios, Bien, en los congresos, en los seminarios, exacto, en eventos de comunicación científica. Es más, ¿vieron lo que es difusión y difusión y divulgación? ¿Lo vieron? Difusión divulgar y difundir. ¿No lo vieron? sí, creo que sí lo pasamos. Lo de divulgar me suena más. Difusión no tanto, pero divulgar sí. Bien, ya lo vamos a ver, no se preocupen, pero es la última etapa del proyecto de investigación. La última no, está entre medio y la parte final. Bien, vuelvo a hacer la pregunta. Además de artículos científicos, bueno, congresos, seminarios, ¿qué más? ¿De qué otra forma? Y yo he visto, por ejemplo, cuando estaba lo del COVID, que no teníamos acceso a lo que sería congresos y conferencias, lo hemos visto en portales bueno, ¿Portales portales de que tenían dónde, bases de Lucas? datos. ¿Portales de Portales del dónde? ministerio, por ejemplo, en esa época estaba el Ministerio de Bien. Salud, que iba informando todo lo que era Ujú. las nuevas vacunas, los métodos que teníamos que hacer nosotros para poder comunicarnos con ellos y tener acceso a eso. Entonces era una novedad para nosotros, pero lo teníamos ahí a la mano de un portal. Exacto. Entonces, entidades, ¿sí? Gubernamentales y no gubernamentales. La ONU, la UNESCO, las instituciones educativas, las universidades, ¿no? En los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, ¿no? Bueno, todos esos organismos también transmiten el conocimiento científico. Bien, ¿qué más? Falta, hay uno muy base, muy ya viejo, que tal vez por eso es que no lo nombran. No, yo voy a agregar uno que no sé si es ese, A pero ver, también lo he tenido en la secundaria, tipo los programas educativos que realizaban en mi escuela sobre enfermedades sexuales que se han descubierto, cosas nuevas. claro, Eran tipo de información que lo daba también así, lo podía dar a sí, nivel municipal o de en gobierno, lo daba. capacitaciones, cosas así. Claro, claro, algo así. Bueno, Y es nos que la explicaban bien. capacitación es un medio, digamos, no para comunicar, sino justamente para capacitar. Es como una finalidad, ya lo vamos a ver también, que calculo lo deben haber visto, las finalidades de la ciencia, del proceso de investigación. Uno es la transferencia, esto de divulgar, difundir, y lo otro es la transferencia a la sociedad. Cómo este conocimiento teórico puede ser útil para la sociedad, cómo puedo aplicarlo. Y Claro, por ahí pasa por la claro, como se capacitación. hacían, como lo sabíamos hacer en los museos cuando éramos chicos, que íbamos a los museos y veíamos todo Claro. eso. Bueno, lo nombro yo porque no sale, calculo que es porque ya estamos como en otra era, pero no es que no existan. Los libros, libros. O sea que en la web también pueden encontrar libros con la comunicación científica. ¿Bien? Bueno, entonces más o menos esos son los medios. Entonces, repito la consigna. Eh, a partir de lo que ustedes creen, acá tiene una ayudita de una diferencia, hace unos recorridos entre lo que es el método cualitativo y cuantitativo y el mixto. La consigna es buscar proyectos de investigación o trabajos, no proyectos, trabajos de investigación, ¿sí? O investigación científica en educación física, lo que sea de la educación física, y el deporte desde un enfoque
cualitativo. ¿Bien? ¿Está comprendida? Bien, quiero ver qué es lo que ustedes detectan que es quali. Es eso. Bien, y de ahí, a partir de qué elementos, con eso después lo hablamos, pero qué elementos son los que ustedes, más allá que es muy probable que diga, porque se pide, cuando uno publica, se pide de que especifique la metodología. Pero bueno, más allá de que diga que es un enfoque cualitativo, ¿qué elementos son los que identifican o por qué dicen que es cualitativo? ¿Sí? ¿Qué elementos son los que ustedes identifican para que sea un enfoque cualitativo? Bien, ¿se entiende la consigna entonces? ¿Cuánto creen que necesitan para esto? ¿10 minutos? ¿5? ¿10? Unos 10, unos 15. 10 porque quiero que hagamos del cuanti también. Bueno, a ver, grupos acá. ¿Qué quieren, juntarse ustedes o en forma aleatoria? Vamos a hacer 3 grupos de 2 a 3 participantes. Los pongo en Yo, forma por ejemplo, aleatoria, ¿les parece? Y yo, después, por ejemplo, lo puedo hacer acá con Naira porque justo está en casa, si no interfiere otro grupo, así levantamos los parlantes los dos. Ella bueno, está en su... dale. Yo normalmente trabajo con Sofi, ya estamos medias acostumbradas. Y Bueno, yo con Luciano también. Luciano y bueno, Naira. Sí, bueno, Ellen, chicos, ustedes elijan. Ahí está. Nos arma la dale. sala y 10 nosotros le metemos. minutos, 10 minutos. Ahí está, ustedes tienen la sala 1, 2 y 3. Pónganse de acuerdo entre ustedes a cuál entran. Lucho y Naira la 3. A las y Vamos a media la dos. y 32, ¿sí? Miren, no voy a pasar por las salas, me llaman si me necesitan. Tienen una herramienta abajo que dice llamar al anfitrión o algo así, o pedir ayuda, no me acuerdo cómo dice, y ahí me llaman. Ok. Dale, profe. Recuerden tener los links abiertos para compartir y ver los trabajos, ¿sí?
Bien. Casi. ¿Cómo les fue? ¿Encontraron algo? No terminamos. No, me Sí, imagino. ¿Pero El encontraron yo elegí uno medio algo? largo, parece. ¿Cómo? Yo elegí uno que era medio largo, estábamos ahí en pleno análisis. Sí, estábamos más o menos la misma. Bien, a ver, ¿qué es lo que les propongo ahora? Porque también vieron que, digamos, no es solo necesario para esta materia comprender los conceptos, sino también esto, como saben, de aplicarlos, pero además también es parte del proceso del método científico, la búsqueda, ¿no? El investigar, el buscar información es parte de, y es, digamos, una capacidad, una habilidad que se desarrolla, ¿no? Entonces también trabajamos mucho con esto con Gaby, así que la idea es que puedan compartir pantalla y muestren a ver qué es lo que, porque les voy a enseñar estrategias, si es que no las saben, de búsqueda o más rápida la información, porque cuando tienen que buscar antecedentes, ¿no? Información, el estado del arte, es decir, el estado en cuestión, cómo este tema en qué está hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo último que se sabe sobre este tema? Se ha descubierto. Entonces eso lleva mucho tiempo y bueno, es más, vamos a usar, ya que está la inteligencia artificial y todo, vamos a aprender, no sé si, o sea, a usarla para fines académicos, para simplemente agilizar los tiempos, es eso, ¿no? Todo es como decir, bueno, aprender para hacer más efectiva nuestra búsqueda, más efectivo todo nuestro proceso. Así que bueno, cuando quieran, compartan y vamos viendo lo que los escuchamos, digamos, a quien quiera. ¿Quién se anima? No se peleen, chicos. ¿Quién empieza? O ¿Cuántas sea, investigaciones le encontraron? compartimos. ¿Cómo? ¿Cuántas investigaciones encontraron o cuántos trabajos? ¿Uno? Yo encontré uno que lo estaba leyendo y me parece que es Quanti en realidad. Al A ver, principio ¿lo creí podés que es compartir, Quali. Lucía? Así lo podemos ver. Comparto lo Vale. que es la pantalla, Sí, cómo lo busqué. claro, o sea, Bien, compartir pantalla y vos tenés abierto lo que encontraste, el archivo que encontraste o la le publicación que sumo acá. encontraste y vamos viendo y lo vamos Ahí va. analizando entre Sí, todos. acá tengo el archivo, se estaba viendo que la señal me anda media fulera acá en el campo igual, ahí voy, paciencia. Acá, acá, ahí va. ¿Se ve? Uy, no veo nada Sí. yo ahora. A ver. Sí, puede que se me tilde porque me dice que los recursos de internet son deficientes, no sé qué. Ahí Ahí está, se ve. ahí se Ahí ve. se ve. ¿Se ve? Bien. Ujú, Elegí este que dice incidencia de las lesiones deportivas en el corredor popular ujú, en la Universidad de España. ujú. Y Bien. acá estaba viendo esta parte que habla de la introducción y la parte donde dice método, Ajá. que dice, se registró una muestra de 100 corredores representativa de la cuarta edición de Ujú. la Media Maratón de San Javier, pero eh, no sé si ya está, porque acá también hay números que han tomado más cuanti, por eso estaba en duda. Bien. Si bien hay varias opciones de lesiones, porque no es una lesión en sí, sino en general, ¿Vos qué ves dirías? que Si tuvieras que definirte, decís, ¿esto qué es? Lucía, ¿quali, cuanti o mixto? ¿Qué dirías vos, así, esto a me simple parece que es vista? porque Mixto. están analizando la cantidad de lesiones y diferentes lesiones en la parte de acá que dice tendinitis musculares, las organizaron por categoría y la cantidad que hay en cada una y sacaron Ok. porcentajes. Vamos a ir, cada uno, los quiero escuchar a todos y todas, a ver qué análisis hacen, ¿no? Es decir, bueno, se la tienen que jugar por una sola opción. ¿Quali, cuanti o mixto? ¿Qué dirían que es? Lucía dice que es mixto. A ver el resto qué dice. ¿Cómo pongo el micrófono acá? Si quieres, Lucía, podés agrandar para tal vez así, los que están con teléfono por ahí, viste, se ve más chiquito. Ahí, Ujú. ahí le di un poquito más de Ahí, zoom, está bien. que se ve lo que dice Cortito, método. fíjense que la publicación es cortita, ¿no? No sé si querés mostrar los resultados de discusión, tal vez sirve de algo. Ujú. ¿Qué dicen? ¿Qué es? ¿Solamente está mostrando el porcentaje de lesionados o muestra alguna manera para mejorar que no haya lesiones? Porque no veo bien.
No, me parece que solamente habla de, es como el título nada más, esto, como un resumen de la investigación en realidad, porque son 2 hojas nada más, y dice incidencia de las lesiones deportivas en el corredor popular. ¿Qué es? ¿Qué dicen? Me parece que es más cuanti esta. Lucía, A ver. decidite. Será Para mí era mixta, pero esa era deportivo. la duda que tenía, que no me dio el tiempo tampoco de terminar de leer. Para mí es Cuanti. Determina una muestra, Sí, acá, recoge los mira, datos. en Bien. resultados y discusión. Que por eso, o sea, lo de la muestra y los datos, por eso es cuanti. Es cuanti. ¿En Quali no hay muestra y datos? Sí hay, por eso dudaba si era Se mixta. estudia a través de análisis estadístico y se aportan los resultados. Bien, Luciano. Ujú. ¿Qué dice el resto? Chicas, Sofi, Bárbara, ¿qué dicen? Juéguensela. ¿Qué piensan que es? Y para mí es cuanti, pero estaba dudando si es mixta por el tema de que el cuadrito que mostró, Sí. no sé si influye el hecho de que también separó, A ver, Lucía, porque el tampoco cuadrito. lo leí, por lo que veo, que Sí. muestra varias, Mm, varias que. eh, como Varios que tipos de separó lesiones. las lesiones, digamos. Y por eso debería ser quali. Significa grupo específico también. Está bien, pero Por- esa categorización, ¿eso define que es quali? ¿Cómo No, bueno, debería, a su criterio, qué debería, cómo modificarían eso para que digan esto es quanti? O sea, que digan, sí, esto es puramente quanti. ¿Qué falta? ¿O qué le quitarían? ¿O qué, no sé? ¿Qué modificarían? Para que ustedes digan eso. para que sea cuantitativo yo quitaría esta subdivisión de lesiones. O sea, cantidad de lesionados en un periodo de tiempo y no tan específico. Porque ahí uno puede apreciar dónde hay más y menos lesiones, depende O sea que si de qué dijera parte. lesiones deportivas, tanto porcentaje, eso sería Sí, cuantitativo. ¿Qué dice el resto? en la muestra también, porque ¿Qué estaba tienen? revisando los apuntes que tengo, en la muestra de lo que es cuantitativa es aleatoria, y acá es específicamente de una maratón que se hizo en tal día, en tal lugar. Y en Quali decía que, tengo acá, que las muestras son, no son aleatorias, sino que las eligen. Bueno, ya vamos a hablar, ¿vieron? Así como todo el método científico, esto que hablaba antes, Lucía, de los elementos y separado, que no entendía. Bueno, son como muchas cositas, digamos, muchas cajitas con sorpresa, por así decirlo, y cada una de esas cajitas tiene como múltiples clasificaciones y múltiples elementos que la constituyen. Entonces, el tema de muestra no lo quiero abordar ahora para no confundir, ¿bien? Para no mezclar tanto. Pero va más allá de eso, ¿no? Hay otro, es otro mundo el tema de la muestra y hay sus diferencias en cuanto a los enfoques, pero no pasa por ahí. ¿Bien? Pero bueno, a ver, este trabajo es puramente cuantitativo. Así, Mm. se los digo, si bien les voy a decir en qué cositas. El tipo de muestra, ¿sí? O sea, de 100 corredores, ya me está hablando de una muestra grande, digamos, en cierta forma. ¿Bien? Después, la forma de presentar los resultados en estadística, está utilizando la estadística, que es uno de los tantos medios que tiene el método o el enfoque cuantitativo. Fíjense al cuadrito ese, cómo muestra, cómo lo grafica. Son datos duros, chicos. Ahí no me dice, bueno, pero qué contexto, en qué contexto estaba cada jugador para lesionarse de esa forma. No, me habla exclusivamente de la lesión. Tendinitis, tanto por ciento. Musculares, tanto por ciento. O sea, no me da mayor información, ¿sí? Porque, es más, les pregunto, para lesionarme o que yo caiga en una lesión, ¿hace falta un solo factor? ¿O son múltiples factores los que me pueden llevar a una lesión? son múltiples factores. Son múltiples factores. Entonces podría estar desde una mirada, a ver, ¿qué sería más quali? Si yo estos datos duros, que son cuántos se lesionaron con este tipo de lesiones, le agrego, digamos, una parte más blanda contextual. Bueno, estos deportistas además estaban sufriendo algún problema familiar.
estos Las estaban edades tienen que ver. malnutridos, estos estaban en un contexto de, no sé, Claro, claro. ¿me Solo entienden? lo utiliza como O estos número. deportistas corrían sobre cierta superficie. El calzado que usaba. También otros aspectos, ¿no? Ah, Claro, lo reduce a solo cifras, a solo números y no explica el por qué. Capaz no tiene nada que ver con el Exacto, deporte, puede sufrir un problema psicológico, una exacto, pérdida, lo que sea. exactamente. Fíjense, ¿bien? Bueno, bien, muy bien, Lucía. Deja de compartir, vamos a otros trabajos. Vamos a ir de a poquito porque es bastante compleja comprender la diferencia entre ambos. Igual ya les voy a contar un poquito de historia, que igual en la clase lo tienen, la clase que viene vamos a ver bien, pero les cuento un poquito de historia, cómo es que fue evolucionando. ¿Quién más quiere compartir un trabajo? Yo estoy del celu de la compu, no puedo mandar, podría mandar el link. A ver, ¿podés Compa- ponerlo en el chat? Y lo abro yo, si no. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo armamos un proyecto de investigación bajo un enfoque cualitativo si vieron que como que incluso cuesta encontrar? ¿Cómo buscaron? ¿Buscaron en Google? ¿Buscaron en... ¿Cómo utilizan? ¿Cómo realizan las búsquedas? Académicos, Google Académico. Google Académico. Bien. sí, Igual, entró también a Google Académico. ok. Bien, ahí les comparto pantalla. Ahí abrí el link. Ahí está, ¿lo ven? La voy a agrandar un poquito. Ahí está. Esta es una revista de investigación. Cielo es un buscador. ¿Vieron cómo Google es un buscador de la web? Bueno, dentro de las revistas científicas del mundo, de revistas científicas, también hay buscadores. Cielo es uno de los buscadores. No es una revista, es un buscador científico. Scopus, Cielo, hay un montón. Bueno, a ver, la educación física renovada es de la investigación educativa. Bien. Bueno, Gonza, ¿por qué decís que esta investigación es cualitativa? Cualitativa considero que es porque tiene una crítica hacia la educación física que había antes, que consideraba el cuerpo y mente por separado. Entonces como que trata de buscar métodos para mejorar esta educación física para que sea más mejor para los chicos, digamos. Bien. Igual, Esto es lo mire, que hay muy por encima. Es como una apreciación personal entre ay, no puedo correr. estudiar algo y tratar de mejorarlo. Como que sea un desafío, decía, para los licenciados y tratar de mejorar materias de educación física. Bien. Miren, igual desde lo que es la reflexión crítica también lo puedo ver en el Quanti, ¿eh? Digo, no se confíen como que es propio del Quali. Puedo verlo, ya vamos a ver por la historia, puedo verlo más desde un enfoque cualitativo, pero no es estrictamente el cualitativo. Pero miren, claramente yo cuando busco material, se supone, vieron que todo material tiene un resumen. A académicos científicos se pide un resumen, que tienen que estar todos los elementos hasta la conclusión. Entonces, directamente voy, no hace falta leer todo el trabajo, voy a lo que es el resumen. Así cuando busco antecedentes, busco material, leo el resumen y punto, ¿bien? Acá claramente dice que la investigación, ¿no?, en materiales y métodos enfrenta un enfoque cualitativo. Dice, se desarrolló bajo el paradigma hermenéutico. Bueno, yo me dedico sobre todo a lo que es la hermenéutica, es un sistema del enfoque, es propio del enfoque cualitativo, la hermenéutica. No sé si lo estudiaron en filosofía, pero es una corriente filosófica que se aplica en lo que es la investigación. Lo que es el enfoque de la fenomenología hermenéutica, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver. ¿De qué se trata? Permite el análisis interpretativo comprensivo, que esto que hablaba Gonza, ¿no? A eso se dedica la hermenéutica. Utilizaron procedimientos estadísticos. Fíjense que dice acá, habla de estadística. O sea que acá estos autores me están diciendo que es un enfoque cualitativo, pero usaron la estadística. Sí, claro, porque está la estadística también cualitativa. Bien, que ya vamos a ver cuáles herramientas, que en lo que es instrumentos más tecnológicos está el paquete R, está SPS también, o Atrasti también está medio avanzado con eso, o Python también. Son todas herramientas para yo poder realizar análisis estadísticos en Quali. Bien, así que no se guíen solamente como que la estadística
es solamente para el cuantitativo. Vieron como que nada es exclusivo de nada en sí, sino de todo depende del enfoque o la mirada con que yo observe ese fenómeno, esa situación, ese problema. ¿Bien? Por ahí pasa la diferencia. También el título de la investigación determina bien, más o menos da para qué lado quiere ir el enfoque. Si bien te podés Sí, apoyar en lo totalmente. cuantitativo, no deja de centralizarse en lo cualitativo. Estoy de acuerdo. El título te dice, es que el título debe ser, vos cuando lees un título, vos tenés que leerlo y saber más o menos de qué se trata, no solo el problema de investigación, sino más o menos la mirada, desde esa persona, desde qué lugar está mirando ese problema, ¿bien? Entonces tiene que estar plasmado ahí. Lo que pasa es que esto es como ir afilando la mirada también, sí, pero exactamente como dice Gonza, yo ya desde el título puedo interpretar de qué enfoque metodológico tiene. Bien. Bueno, ¿qué más? Dice, el universo estudiado está conformado por fuentes primarias, esto habla sobre la muestra, ¿no? En educación física, recreación, deporte, utilizando la ficha bibliográfica. Esto es una herramienta, ficha bibliográfica, adoptada por el CIDER, o sea, es otra herramienta para poder recolectar datos, sistema de información sobre investigación del deporte. ¿Ven? De ahí sacan la información, recolectan los datos. Ya ahí les dice todo. Descripción de desarrollos, perspectivas conceptuales, bueno. Los resultados plantean retos para la formación y licenciado, bueno, esa es la conclusión. Pero claramente esto es una investigación cualitativa. ¿Bien? Miren, siendo el estado del arte, ¿se acuerdan que les había dicho que bajo una mirada muy técnica igual, desde el cuanti se le llama marco teórico, ¿no? ¿Ustedes estudiaron así, como marco teórico? Sí. Sí, marco teórico lo vemos. Bien, acá pueden encontrar esto, el estado del arte. El estado del arte se refiere a eso, los antecedentes y el marco teórico. Bueno, ¿qué tanto se sabe de esta situación, de este fenómeno? Cuando hablamos en cualitativo se habla de fenómeno a la situación, a la problemática. De ahí viene lo que es el sistema fenomenológico hermenéutico. Es decir, la interpretación, la hermenéutica es sobre la interpretación de significado sobre algo, ¿bien? Por eso también es más complejo este tipo de investigación. Pero bueno, ahí está. Ahí está, ahí estaría una investigación entonces, un trabajo más quali. ¿Alguien más encontró quali? Sí, profe. Ahí lo comparto el link en el chat y si Dale. usted lo puede compartir, Bueno, pues justo estoy con el cel. chicos, esto es como, es práctica nada más, les diría. Es como ir como ablandando, ¿vieron? La cabeza para poder después, es como la adaptación al medio, ¿vieron? Cuando, no sé si les pasó, pero en natación, la primera vez que se metieron más o menos en natación y le van agarrando cancha. Mira, es el mismo de Gonza. Ujú, es la misma de Gonza. Igual en algunas investigaciones ¿O que no? la A otra ver. profe dijo por ahí, si no cuando recién empezamos a buscarlas, que se nos complicaba diferenciar, algunas como en el que pasaron recién de Gonza, y dice claramente enfoque cualitativo, te lo dice, y nos dijo que por ahí, para recién empezar, busquemos como esas fáciles y empecemos a comparar, como cuando hay otras que nos dice, no especifica cuáles y tenemos que leer y entender realmente nosotros. Porque Exacto. algunas te dice, como la anterior dice, Es que enfoque tienen que o... decir, en realidad deberían decir, pero por ahí como ponerle los resúmenes, Lucía, te ponen, bueno, 200 palabras, 150 palabras, Claro, 130 palabras, ¿viste? Y bueno, entonces vos empezás a achicar, ¿me entendés? Y por ahí claro. sacás el enfoque para poder dejar otra cosa, pero supuestamente hay que ponerlo. Ah, Bien, bien. eso pasa, tenés un límite de palabras o de caracteres. Bien, bueno, este es un proyecto de investigación más como, fíjese, presentado en un congreso de educación física, ¿no? La relación de los adolescentes con las prácticas físico-deportivas. Bien, este es el informe final. A ver, dice, el presente, el estudio brinda. ¿Por qué dirían que este trabajo es cualitativo? Bueno, acá dice, Este lo dice ahí por Porque dice. ahí, trata ¿no? de cómo perciben la educación física. Ya a partir de eso. A ver, ¿dónde puedo ver, Luciano, eso de cómo persiguen? ¿Qué elemento del método científico sería esto que vos estás diciendo? ¿Cómo se llama? Eso de perseguir, ¿no? ¿Cómo se llama dentro de los elementos? Perciben. O sea, Sí, cómo. pero que eso hace, lo que estás diciendo hace referencia a uno de los elementos del método científico.
¿Se acuerdan o no? O del proyecto. Miren acá lo que dice, mientras piensan. La característica fundamental de la investigación es su carácter cualitativo en su diseño metodológico y en el análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo, recurriendo a la cuantificación de ciertas variables como base de su interpretación. Ahí habla de cuantificar, ¿no? Sí. Es más, dice, el estudio se lleva a cabo en 3 establecimientos de educación de secundaria, abarcando una muestra representativa, que ya vamos a ver, calculo, si no lo han visto lo vemos, que significa que sea representativa, significativa la muestra. 460 alumnos, comprendiendo entre los 12 y 14 años. O sea que la muestra es de 460 alumnos. ¿Esto va de la mano con un trabajo cualitativo? Y estábamos en esa duda, profe, porque, o sea, Ujú. muestra una cantidad, pero también Abarca explora mucho. los significados de esa cantidad. Explora el Exacto. por qué los chicos no asisten. O sea, no es como el anterior que dijimos que solamente tiraba los números y listo. Ujú. En esta vez explora significados del porqué de esos números. Está bien, pero exacto, imagínense que al explorar significados e interpretar, ¿no? Las percepciones, imagínense hacerlo de tanta gente, de más de 400 personas. Es como, ¿qué tanto yo puedo llegar a profundizar en las percepciones de esas personas, en la cantidad? Bien. Entonces, bueno, van a ver, miren, van a ver por ahí en muchos trabajos, esto también es importante para que ustedes puedan discernir entre, porque miren, la realidad es así. Esto que yo les decía al principio, que uno nunca termina de aprender, es real. Eh, digamos, no todo en investigación, la investigación también, uno va haciendo carrera, lo mismo que como ustedes decían de esto de que participaron de clases para dar clases, bueno, lo mismo en investigación, uno se incorpora en un proyecto de investigación bajo un director, que se supone que es el que más sabe y que más titulaciones y acreditado está para tener ese cargo, y después se conforma un equipo con distintos roles. Entonces, uno primero entra como, supónganse, alumno investigador, graduado investigador, o después en categorías, son categorías de investigador, y bueno, y va haciendo carrera, y en ese ir haciendo carrera va formándose también en investigación. Y en esa formación, lógicamente que van a encontrar errores en publicaciones porque, en cuanto a lo metodológico, porque no todas las personas que investigan son especialistas metodológicos, ¿bien? Tal vez son especialistas en su campo disciplinar, ¿no? En matemática, en biología, no sé, en lo que sea, pero no son los metodólogos es distinto, ¿bien? Entonces, por eso por ahí van a encontrar errores. Pero bueno, sí, desde una mirada cualitativa se busca esto, la interpretación de significado, o sea, esta mirada más profunda. No sé si han visto esa imagen del iceberg. ¿Han visto? Bien. ¿Sí? Sí, No. profe, nos Bien. mostraste La que se ve solamente el pico que nosotros y, vemos y después está toda y la base como, del iceberg que es gigante. Bien. Ah, Eso, exacto. Vieron que lo visible, lo que vemos todos, como decir, sí, existe ese problema, ¿no? Supónganse, el sistema educativo en Argentina no sirve, ¿ya? O está obsoleto, está como viejo, ¿sí? Todos sabemos eso, ¿no? Está en crisis. El sistema educativo en Argentina está en crisis. Ok, bien, eso es lo visible. Ahora, para investigar, que es meternos debajo del agua, hay una diferencia entre el quali y el quanti. El quanti nos sumergimos, pero apenas, ¿vieron dónde está el agua, lo que está tapando? Nos sumergimos un poco, ¿bien? Pero desde una metodología cualitativa, tengo que sumergirme mucho más profundo. Eso es la hermenéutica, es decir, ondear o nadar en las profundidades de los significados. Y ese tipo de mirada, ese tipo de investigación lleva mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, mucho más horas de lectura, ¿me entienden? De análisis, de proceso. El otro es, recolecto datos, es como una mirada más superficial, ¿no? De lo que está, de esa problemática. Bueno, a ver, ¿por qué diríamos que la educación está en crisis? Y puedo ondear decir, bueno, por la gran deserción que hay, el gran porcentaje de deserción que hay del nivel secundario, el gran nivel o porcentaje de repitencia que hay, o vieron cuando sacan las estadísticas decir, bueno, los niveles de comprensión lectora, vieron cuando se hacen estos evaluaciones anuales para ver la calidad educativa del país, bueno, y
Entonces, toda esa mirada es más cuantitativa. Entonces, es una mirada superficial, pero que se obtiene datos rápidos, ¿no? Que por lo general es lo que utiliza el Estado, el gobierno, para tomar decisiones, ¿no? El gobierno no puede esperar toda una investigación cualitativa para tomar una decisión sobre generar políticas, supónganse, ¿bien? Entonces, la investigación cuantitativa aporta datos concretos y más, digamos, más duros, pero más inmediatos, para poder tomar decisiones y actuar sobre la problemática, ¿bien? A grandes rasgos te estoy diciendo como una pequeña parte, pero bueno, ya van a tener la clase 2 que ahí, en lo que les decía recién, que profundiza, está como súper profundizada sobre estas diferencias entre el quali y el quanti. Así que ahí vamos a seguir trabajando para que se comprenda bien y puedan encarar un proyecto desde lo que es el enfoque cualitativo, ¿sí? Pero bueno, más o menos eso. Espero no bajonearlos mucho, porque les veo cara como... No, de contagioso, no. Es Lo veo preocupante por como... ahí. No, 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 no. Pero es difícil por ahí Difícil. tirarse un solo lado porque vos empezás a ver los datos y decís, ay, no, pero es esto, no, pero es lo otro. Y sí, 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 ahí como a grandes rasgos, con ejemplos así como el iceberg, todo eso sí, lo podemos entender. Es que creo que nos falta tener bien definido las diferencias entre uno y otro para poder buscar investigaciones y decir, ah, sí, no, estoy segura que esta es quali, estoy segura que esta es mixta o esta es quanti. Todavía no tenemos bien sentado las diferencias y bueno, nos va a llevar tiempo. No, bueno, la idea es eso, cuando ya puedan ir comprendiendo y elaborando y trabajando desde un proyecto y cuando vean esto lo que hablaba recién Luciano, que yo le dije, ¿qué elemento es? Son los objetivos. Eso que vos decías, Luciano, desde esto de analizar la percepción, o sea, es el objetivo de investigación, ¿no? Entonces también los objetivos son muy distintos y bueno, y ahí van, pero quédense tranquilos que esto es, a medida que vayamos, van a ver que va a ir cayendo las fichas, digamos, y van a ir comprendiendo un poquito mejor, pero no se preocupen. Así que todo va solito, ¿sí? Decantando. Así que no es que tengan que hacer mayor esfuerzo, esta materia no es que tengan que realizar grandes lecturas, ¿sí? Cuando tengan dudas conceptuales, bueno, o la bibliografía que les aporta Gaby, que lo único que va a hacer es para abrir más la cabeza, y si no, bueno, con los recursos de tecnología, de la inteligencia artificial que tenemos y todo para, digamos, para una mayor inmediatez. Pero la verdad es que, nada, es tiempo, chicos, relajen y nada, si yo yendo al gimnasio y voy a mejorar mi calidad de salud, así que nada, me preocupo por eso, por ir y listo, ya está. El resto viene solo, ¿saben? Así que no se preocupen. Bueno, algo que quieran preguntar, algo que quieran aportar. Bien. Bueno, eso nada más. El lunes se le habilita la clase que la publican desde el área de educación a distancia, así que nada, miren la clase más o menos antes de así podemos seguir trabajando sobre estos conceptos y estas diferencias. Y bueno, y eso, nada más. Podemos buscar aparte más investigaciones como para ir practicando y consultarte si Sí, le bien o no. total. La idea, Ay, lo que más vamos a hacer, sí, esto, la práctica es pura, así que también lo vamos a hacer en clases, digamos, a medida que ustedes necesiten, pero lo ideal es algo esto. tipo, claro, como lo sacarnos dudas. Sí, sí, Porque si sí. bien el que vimos hoy que de Lucho, que también decía Cuanti, pero tenían cosas que por ahí también diferían, como dijiste que no todos son especialistas a veces cuando lo hacen y pueden llegar a tener errores, tampoco nos podemos confiar que te diga cuál y decir, ah, bueno, sí es cuál y porque dice y te Exacto. pones a leer y a lo mejor no. Bueno, pero pues, chicos, como toda la información que está en Internet, estamos en la era de los datos incluso, ya pasamos la era de la información en que, digamos, está al alcance de la mano, pero el tema ahora es, digamos, poder discernir o detectar, decir qué información Claro, es válida y cuál no. Bien, entonces justamente por eso es lo eso. que hay que lograr, ese es el tema, que ustedes sepan, tengan criterios propios. Claro, lograr discernir si está bien lo que dice, porque Exacto. puede decir papa y a lo mejor te pones a leer y no era. Pero si vos no Sí, estás informado correctamente o no entendiste, a lo mejor le crees y ya te queda sobre que ya tenés más la información, te queda aún peor porque le das por hecho lo que te dijo y a lo mejor no era. A bueno, eso es lo esto que le pido también. yo a Hay la autores gente. y Claro, autores, pero sí vamos a trabajar sobre la generalidad, digamos, lo que está acordado. Bien, ok, después, si profundizan más, van a ver que hay diferencia entre autores incluso, pero vamos a sí, tratar de la generalidad, lo que está acordado, que todos dicen, ah, sí, esto es así, bien, para que perfecto. tampoco se les haga mucho lío. Pero bueno, Bueno,
Bárbaro, Bueno, gracias. chicos, yo les paso la grabación ahí, se la subo al aula y cualquier cosa me van hablando por mail privado si quieren, por la plataforma. Y bueno, lo que necesiten, ¿sí? Pusieron el presente, ¿no? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Listo, genial. Bueno, cualquier cosa me escriben. Les mando un abrazo y un beso muy grande. Me también, encantó profe. Muchas verlos de gracias. nuevo, verlos más grandes. Nos vemos igualmente. Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Chao.